En el proyecto, como veis, os he puesto algún que otro ejemplo, ¿no? Tenemos el paquete por defecto, donde he puesto los ejemplos más básicos con los que vamos a empezar. No trabaja para nada con la clase Scanner, sino que vamos a ir trabajando tanto con las familias de bytes como algunos ejemplos he puesto con las familias de caracteres. Los vamos a ir mezclando para que veáis diferentes formas de hacer las cosas. Luego tenéis por ahí un pequeño paquete de aleatorio. El acceso aleatorio lo que nos va a permitir a nosotros es que nos podamos posicionar en una parte concreta de un fichero. Imaginaros que tengo un fichero con 1000 alumnos y yo sé que el alumno Pepito está en la posición 200. Pues en lugar de tener que recorrer todo el fichero hasta llegar a la posición donde está el alumno Pepito, podéis directamente sacar ese alumno. Pero eso, antiguamente se utilizaba muchísimo el acceso aleatorio. Hoy en día con las bases de datos no acaba de tener mucho sentido este acceso aleatorio porque es un poco más engorroso de manejar, ¿vale? Pero no obstante, he puesto por ahí un ejemplillo para que lo podáis echarle un vistazo. Aquí he puesto un ejemplo utilizando la encapsulación de escritura, que lo veremos, será de los últimos que veamos. Otro ejemplo de serialización, lo que os decía, de poder escribir objetos completos en un fichero. Y varios ejemplos utilizando la clase Scanner, que es bastante cómoda para manejar ficheros. Eso es lo que tenéis en el proyecto. Empezamos con el paquete por defecto y con el primer archivito que tenéis por ahí, el que se llama ejemplo flujo-s. Vamos a abrirlo. Ya en todos estos ejemplos he intentado poneros al principio una descripción de lo que hace el ejemplo, para que no os despistéis mucho. Entonces, ir leyendo esa descripción que os está explicando, ahora no podemos ver, que os está explicando lo que hace ese ejemplo. ¿Se ve bien de tamaño? Lo pongo un pelín más grande, ¿no? Yo lo veo bien. Está bien. Bueno, pues en este caso, ¿qué os digo que hace? Me dice que muestra la utilización de las subclases StringReader y CharArrayWriter, ¿vale? Me está diciendo que crea un string con los datos que se quieren procesar y un array de la misma longitud que el string anterior. Se utiliza un flujo de entrada de la clase StringReader para leer el string carácter a carácter. Y los caracteres leídos se van almacenando en un flujo de salida de la clase CharArrayWriter. Antes de que alguno me digáis que esto hubiese sido hacerlo mucho más fácil sin flujo, totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque realmente lo que yo voy a hacer es volcar un string en un array. Eso es lo que estamos haciendo, pero utilizando flujo. Es para que veáis un poco la dinámica del funcionamiento. Luego, evidentemente, a nadie se le va a ocurrir hoy en día hacerlo de esta forma, porque esto es un latazo. Pero es para que veáis que para mí un flujo puede ser una cadena de caracteres, un array, el teclado, la consola, un fichero, cualquier cosa de esas puede ser un flujo. ¿Me estáis entendiendo? Sí, sí. Sí. Bueno, pues fijaros lo que tenemos en este ejemplo. Mirad, tengo un string, tengo una cadena, donde como veis lo que tengo es al principio del conjunto. Después estoy definiendo una variable de tipo array. Y esa variable le estoy diciendo que es un array de tipo char y que el tamaño de ese array va a ser el mismo que la longitud de la cadena, ese punto len, para darle una dimensión a ese array. Una variable de tipo entero, carácter, que la hemos inicializado en el valor 0 porque le teníamos que dar un valor de partida. Y ahora estoy abriendo dos flujos. Un flujo de entrada, al que yo le he llamado flujo input, y un flujo de salida, al cual he llamado flujo out. En el primero le digo que mi fuente va a ser S. Esa es esta cadena, estoy quedando sin tiempo. Esa es esta cadena que lo que está haciendo es recogiendo los datos de entrada, ¿vale? Y un flujo de salida, que fijaros que va a ser de tipo CharArrayWriter. ¿Qué significa? Voy a leer de un string y voy a leer en un array de caracteres, que son dos flujos. Si os miráis los esquemillas esos que teníamos de clases, que teníamos un lío de clases ahí bastante grande, teníamos estas dos clases. Esto que tenéis anulado con comentarios es que es equivalente a lo que tenéis aquí sin comentarios, pero creo que queda más claro, sobre todo ahora al principio, hacerlo de la segunda forma. Mirad qué voy haciendo. Estoy utilizando para leer el método read. Read lo que hace es que me permite a mí leer un carácter. Cuando ya no tengo más caracteres que leer, me devuelve -1. En el ejemplillo que antes ponía me devolvía un nulo, que es cuando estoy utilizando el método readLine. Por tanto, read devuelve -1. Si utilizo readLine, que lee líneas completas de un fichero,
devuelve el valor null. Entonces, el mismo carácter que yo acabo de leer del flujo de entrada es el que estoy escribiendo con el método write en el flujo de salida. Antes de finalizar el bucle, lo que hago es leer otro carácter. Por tanto, yo aquí lo que estoy es dando vueltas, recorriendo carácter a carácter, todo mi string de entrada, que es ese, ¿vale? ¿Dónde lo estoy volcando? En este array de salida. ¿Veis el proceso? Sí. Si le queréis quitar los comentarios al de arriba y después lo probáis, anuláis la parte de abajo y probáis el de arriba, es exactamente lo mismo. Solo que como condición del bucle, además de hacer la lectura, lo estoy igualando a la variable. Con lo cual me ahorro de tenerlo que poner una vez antes de entrar en el bucle y otra vez justo antes de finalizar el bucle. El funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Bien? Bueno, pues una vez que yo tengo ese flujo de salida, pues ahora lo que tengo es que utilizar sobre mi flujo de salida el método toCharArray. Y ese es el que me lo vuelca al array que nosotros teníamos en nuestro flujo. ¿Vale? Ese array. Porque recuerdo que teníamos la variable flujo output, que era el flujo de salida, y luego teníamos el array. Pues una vez que tengo el flujo de salida con todos esos datos, que estamos manejando como un array, tenemos un método en esa clase que es toCharArray que me lo convierte. Al final imprimo ese array, imprimo flujo output para que veáis que los dos tienen exactamente lo mismo y le estoy diciendo, por ejemplo, que me imprima de mi array el elemento 1. Vamos a probar. Fijaros lo que me ha devuelto. En un lugar de la mancha, y si lo tenemos todo, una n. ¿De dónde me ha salido esa n? De aquí. Le estoy diciendo que de mi array me devuelva el elemento 1. En cambio, si intentáis hacer eso mismo con el flujo de salida, que por eso lo tenía anulado con comentarios, fijaros que ahí no puedo acceder. Es decir, el flujo de salida de tipo charArray no es un array tal cual. Simula un array, pero yo no puedo acceder, por ejemplo, al elemento 1, como sí que puedo hacerlo con este array. En cambio, internamente sí que contiene todos los elementos, al igual que el array. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? ¿A qué estoy obligada? Pues como veis, estoy manejando excepciones. Si anulo la parte de excepciones, me va a empezar a dar un montón de errores, porque la mayoría de los métodos, como os decía antes, que manejan excepciones, manejan entrada-salida, lanzan excepciones. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya tengo el React, me está diciendo que no he manejado la excepción de tipo IOException, que es la que realmente estaba manejando. Manejaremos IOException y manejaremos alguna más. Lo dejo como está. En el catch estoy capturando las excepciones y exception. Yo estoy aquí directamente imprimiéndole el print stack case, con lo cual me van a salir todas esas líneas en rojo devolviéndome la excepción que se ha producido, pero el programa va a seguir funcionando. Y mirad que en el método finally es donde estoy cerrando los dos flujos, tanto el de entrada y el de salida. ¿Por qué lo haré en el bloque finally? Que siempre se ejecuta, ¿no? Siempre se ejecuta. Y antes decía que es importantísimo que dejéis los flujos cerrados al final. Por tanto, por ahí, como sé que siempre voy a pasar, pues ahí es donde he estado yo por cerrar esos dos flujos. ¿Bien? Sí. Bueno, lo que tenéis aquí arriba es lo mismo que he hecho antes, pero mucho más corto, sin tener que armar todo el lío de flujo y demás. Por eso decía que a nadie se le ocurre, si quiere leer de una string y convertirlo en array, formar todo este lío. Pero era para que comprendieseis también un poquito el funcionamiento de los flujos y que no solamente se aplica a lo que serían ficheros, porque yo aquí no he trabajado con ficheros. He trabajado con array de caracteres y con string. ¿Seguimos? Sí. Siguiente ejemplo. Lectura de consola. Insisto, tenéis ahí lo que está haciendo y fijaros aquí lo que hacemos. Estamos abriendo la entrada estándar. Mirad que yo en este caso a la clase BufferReader, yo no me he creado un objeto de tipo InputStreamReader y luego ese objeto al que le he pasado al BufferReader, sino que directamente estoy creando el objeto aquí. En los ejemplos que antes os ponía, sí creo que lo hicimos en dos pasos. ¿Estáis entendiendo lo que os digo? Es decir, yo me creo la variable BufferReader y me creo también una variable InputStreamReader, pero realmente con la que yo me comunico es con BufferReader.
Por tanto, muchas veces lo que hacemos es pasarle directamente al buffer reader el objeto que yo necesito. Y aquí lo único que estamos haciendo es leyendo una línea de teclado. Si se produce algún tipo de error, porque el método realLine también produce errores de ejecución, pues en ese caso me lanzaría la excepción. Y en el main, como veis, pues lo que tenemos es un bucle donde yo estoy llamando al método de antes, al lee cadena, hasta que me canse porque le diga la palabra para. Si lo probáis, sacáis consola, os vais pidiendo que vayáis tecleando caracteres y lo mismo que vosotros ponéis, pues lo repite como un papagayo. ¿Vale? Cuando nos cansemos, pues le diremos para y el programa finaliza. Algo tan simple como eso, y lo que estamos nosotros directamente es abriendo el flujo de entrada estándar, el System In. Si empezáis ya a echarle un vistazo a la clase de lectura que yo os pasé, veréis que lo que estoy haciendo es algo bastante parecido a esto. ¿Bien con este ejemplo? Sí. ¿Sí? Creo que se nos va a cortar en breve, ¿verdad? 2 minutos y algo, sí. Vale. A ver si nos da tiempo al de escritura por pantalla. Saltar al del pushback. Tercero. Fijaros que este es simple. En lugar de yo hacer directamente el system.out, lo que he hecho ha sido crearme un objeto printWriter. Tengo por ahí un array. Y ahora, sobre ese objeto writer, estoy utilizando el método write para escribir. Estoy escribiendo esa cadena, ya llegó la primavera. Tengo por ahí un array que también lo estoy escribiendo tal cual. Y estoy utilizando, muy importante, el flash. Mirad si hago esto. Bueno, ¿lo probamos? Y pues muy bien. Me dice que ya llegó la primavera con la amapola. Anularle el flash, que es lo que limpia el buffer. Volverlo a probar. ¿Qué ha hecho? Limpiar la salida. Es que no la ha sacado, es que se la queda en el buffer. Ese flash lo que hace es que, digamos, vomite, eche lo que le tenía ahí en el buffer. Si no, no lo echa. Salvo que hubiésemos cerrado el flujo. Si cerramos el flujo, digamos, también lanza lo que tiene. Y ahora lo volvéis a probar. El flash no lo he puesto, pero fijaros cómo esta vez sí que me lo está devolviendo. Este limpiar buffer, los que estabais con la clase de escáner, lo habéis tenido que hacer a veces, lo que pasa es que ahí no teníamos el flash, sino que le hacíais un NES o un NetLine, no recuerdo exactamente, porque los datos se os quedaban en el buffer de lectura. Entonces esto es importantísimo. ¿Bien hasta aquí? Sí. Bueno, se nos va a cortar. Quiero que le vayáis echando un vistazo mientras arrancamos al del pushback reader. A ver de qué va a enterar de lo que hace ese ejemplo, que es muy curioso. Vale. Ya para la grabación.